Esta es la clase número 7. Con esta clase damos inicio a todo lo que tiene que ver con el nacimiento de la Cuarta República a partir del año 1830. En la clase anterior pudimos ver cómo fue el desmembramiento de la República de Colombia nacida en 1819. A partir de 1830 es donde nosotros vamos a poder ver con claridad cómo se va gestando todo el movimiento diplomático de Venezuela desde lo que nosotros hemos llamado en clase la lucha por nuestras fronteras. Es allí, en la lucha por nuestras fronteras, donde se va a definir el perfil de lo que va a ser la diplomacia venezolana. Fundamentalmente, bueno, iniciamos el siglo XX con el siglo XIX o la Cuarta República, iniciamos en 1830 la Cuarta República con un primer momento que es fundamental, que es el reconocimiento de la independencia de Venezuela por España, y al disolverse la República de Colombia iniciamos todo lo que son los tratados por la organización tanto administrativa de lo que va a ser Venezuela, a qué parte de cada una de las regiones en las cuales se separó la República de Colombia, a cuál le va a tocar cada uno de los pagos de las deudas. Eso también va a ser parte fundamental en las discusiones diplomáticas y lo que va a transversalizar la historia diplomática de Venezuela va a ser fundamentalmente la lucha por nuestras fronteras. Que nosotros podamos ver en este momento histórico que se inicia en 1830, cómo va colapsando toda la estructura, esa estructura monolítica que quería el libertador Simón Bolívar, que era la unión, tratados de unión, liga y confederación para defender nuestros territorios. Entonces nosotros vemos como en la medida en que nosotros nos separamos y nos convertimos en todo un grupo de pequeños países, bueno, pequeños relativamente, digo relativamente porque si nos comparamos con algunos países europeos, bueno, cada uno de nuestros espacios es bastante amplio. Pero como en este diagrama nosotros vamos viendo cómo es inversamente proporcional la estabilidad política interna con la presión naval y la extorsión extranjera. El siglo XIX va a ser el siglo de las extorsiones, va a ser el siglo llamado de las cañoneras. La diplomacia de las cañoneras, así como lo vimos hace poco con el bloqueo naval del año 2025, que se materializó en el atentado, el bombardeo de nuestra ciudad capital, Caracas, el 3 de enero del año 2026, toda esa diplomacia de las cañoneras, así se llamaba en el siglo XIX, va a ser una constante en nuestra política y en nuestra política exterior, en nuestra diplomacia en el siglo XIX. Podemos ver que antes de la Convención de Valencia y antes de que se sancionara la Constitución de septiembre del año 1830, el gobierno provisional que preside José Antonio Páez, en su carácter de jefe civil y militar de Venezuela, tomará un conjunto de medidas tendientes a consolidar la estructura interna de lo que va a ser la República de Venezuela. Entonces vamos a ver cómo a partir del 13 de enero de 1830 se dictará en Caracas un decreto mediante el cual se dispuso el funcionamiento de las secretarías que constituirán el aparato administrativo del Ejecutivo Nacional. Entre ellas va a estar la Secretaría de Interior y Justicia y Policía, la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores y la de Guerra y Marina. Esta última estará a cargo de Diego Bautista Urbanija. Entonces, este diagrama nos habla de la tesis del
colapso geopolítico, donde vemos cómo un pequeño estado es más vulnerable a la presión y propenso a ceder, estrechando la relación entre los asuntos domésticos y externos. La debilidad interna de Venezuela no fue un asunto privado, fue una invitación directa a la coerción de las potencias navales. Esto va a tener un hito fundamental, no solamente ya sabemos que Venezuela es asediada desde 1810 cuando declara su independencia, sino que cerramos el siglo XIX y empezamos el XX con el bloqueo a nuestras costas en el año 1903. Pero todo el siglo XIX va a estar caracterizado por la coerción tanto de Italia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, Francia y Alemania. Y bueno, los Países Bajos. Como les decía al principio, la arquitectura de la diplomacia del siglo XIX va a estar montada sobre estas tres columnas vertebrales, que es el reconocimiento de nuestra soberanía e independencia, la delimitación de nuestras fronteras y cómo vamos a dividir las deudas heredadas de la República de Colombia. Por ello, y sobre todo por este tercer punto, no es de extrañar la relación recíproca entre el despacho de Hacienda y el despacho de Relaciones Exteriores. ¿Por qué razón? Porque los ingresos fiscales de nuestro país dependen en mayor parte de las contribuciones impuestas al comercio exterior. Y por ello, esta actividad se encontraba desde la época de la República de Colombia ligada al crédito público y por ende vinculado a la gestión en el campo internacional realizada por el gobierno para el financiamiento de sus actividades. Algo que es muy importante. En segundo lugar, podemos ver que esto también iba directamente relacionado porque los escasos ingresos de la República, absorbidos en su mayor parte por los crecientes gastos militares, impedían el mantenimiento de otras secretarías en la administración pública. Entonces, esa es la razón por la cual la Secretaría de Hacienda, Comercio Exterior y la Secretaría de Relaciones Exteriores se encontraban como una sola, porque una dependía de la otra. Nuestros ingresos fiscales dependían de nuestras relaciones exteriores. El reconocimiento soberano. Este punto del reconocimiento soberano va a ser vital si nosotros vamos a poder llevar adelante una serie de tratados y acuerdos con los otros países, aun cuando ya desde tempranos momentos de la lucha por la independencia logramos algunos tratados y hasta con España, porque cuando hicimos los tratados de armisticio y regularización de la guerra en el año de 1819, fue un tratado firmado entre el libertador Simón Bolívar como representante supremo de Venezuela y el representante del rey, que era en ese momento Pablo Morillo. Sin embargo, ya como república independiente, nosotros necesitamos organizar todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía y nuestro reconocimiento internacional, porque el reconocimiento internacional por parte de todos los países del mundo es vital para poder tener unas relaciones exteriores y unas relaciones diplomáticas sanas. Un punto que nosotros vamos a ver en esta clase y por el cual hacemos los diferentes grupos de trabajo con los cuales desarrollamos parte de esta materia, es precisamente la delimitación de nuestros territorios, las fronteras como los campos de batalla de la diplomacia. ¿Por qué? Porque trazar las fronteras definitivas con lo que era la Nueva Granada, la Guayana Británica y Brasil y las Antillas neerlandesas, bajo el principio que todas nuestras constituciones desde 1810 tenían, que era el principio del utis possidetis juris, era un deber constitucional, pero que a su vez muchos de nuestros países vecinos no
no querían firmar, que era uno de los puntos vitales que nosotros teníamos entre los tratados de Unión, Liga y Confederación llevados al Congreso de Panamá de 1826. Uno de los puntos que más énfasis había hecho el libertador Simón Bolívar era en la firma de los tratados fronterizos bajo el uti possidetis iuri, con el fin de evitar las guerras, bueno, que vamos a ver, y todos los conflictos y litigios que han determinado nuestra diplomacia en los últimos 200 años. El de nuestro país por parte de las potencias fue una carta fundamental, ya que el gobierno de José Antonio Páez constituyó la declaración de dar fiel cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por la disuelta República de Colombia en los tratados públicos y convenios particulares, declaración dada por el Ejecutivo Nacional que estaba dirigida a granjearse la amistad de las grandes potencias. ¿Por qué razón? Porque necesitábamos ese reconocimiento. Entonces, por ello, el gobierno asumió como obligatorio y fiel cumplimiento para la República los tratados colombianos celebrados con México en 1823, con Estados Unidos en 1824, con Centroamérica en 1825, con Gran Bretaña en 1825 también, con Holanda en 1829 y además de ello todos los pactos derivados del Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta declaración del Ejecutivo Nacional a partir de 1830 contenía además el reconocimiento tácito de los funcionarios consulares acreditados en el país antes de la separación de la República de Colombia. Claramente que a partir de la firma del Congreso de Valencia el 27 de septiembre de 1830, esta carta constituyente va a sentar los principios y normas que van a regir nuestra diplomacia, nuestra política exterior, y que van a estar dirigidos de la siguiente manera, abro comillas: la nación venezolana es para siempre irrevocablemente libre e independiente de toda dominación extranjera y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia o persona, cierro comillas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto nosotros? Que ya desde allí, aun y cuando aún estábamos en el momento de la búsqueda del reconocimiento, que será años más tarde por parte de España, ya nosotros en todas nuestras constituciones dejábamos claro cuál era la política exterior que dirigía nuestro gobierno. Además de ello, dice la Constitución de 1830, con respecto a lo que es la delimitación de nuestras fronteras, dice lo siguiente, abro comillas: el territorio de la República comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. A la asunción de la deuda, dice también la Constitución del año 1830, igualmente abro comillas, Venezuela, para su transformación política, no alterará sus compromisos con respecto a la deuda pública y arreglará su pago por convenios y tratados con las demás secciones que formaban parte de la República de Colombia. Dice además, todos los extranjeros de cualquier nación serán admitidos en Venezuela, así como serán sujetos de las mismas leyes del Estado que los otros ciudadanos. También gozarán en sus personas y propiedades de la misma seguridad de esto, sin que para esta disposición queden invalidadas o alteradas aquellas excepciones que disfrutan según los tratados de origen. Entonces, cierro comillas. ¿Cuáles se encontraba Venezuela para aquel momento? El general Páez temía que se declarara una guerra de la Nueva Granada contra Venezuela para buscar nuevamente la unión de ambas repúblicas. Hubo una serie de reglamentos que definían algo bien interesante, que se los voy a leer porque es algo muy específico, que se establece en esta Constitución de 1830. Es que se faculta en los artículos, bueno, esto es abro comillas, se faculta al Congreso, según los artículos 87 y 217, entre otras cosas, a los siguientes. Primero,
decretar la guerra en vista de los fundamentos que le presente el presidente y requerirle para que negocie la paz. Esto es interesante. Decretar la guerra en vista de los fundamentos que le presente el presidente y requerirle para que negocie la paz. ¿Vieron esta disyuntiva, estas dos caras de lo que es la diplomacia? O sea, la cara de la guerra y la cara de la paz vista desde una misma perspectiva. Además, a potestad del presidente de la República, abro comillas, prestar o no su consentimiento a los tratados de paz, tregua, amistad, alianzas ofensivas y defensivas, neutralidad y comercio contraídas por el Ejecutivo. Celebrar contratos con ciudadanos o compañías de nacionales o extranjeros para la navegación de ríos, aperturas de caminos y otro objeto de utilidad general. Permitir o no la estación de escuadras de otra nación en los puertos de Venezuela por más de un mes. Entrar en negociaciones territoriales con los estados vecinos y en pactos de alianza con las demás naciones. En estos puntos en específico, porque era una república autónoma naciente, y como república autónoma naciente, y con toda la amenaza que teníamos desde Europa con la Santa Alianza, todas las amenazas que ya se veían crecientes con el hegemón del norte, era muy importante delimitar muy específicamente lo que iba a ser la política y la diplomacia de este país naciente. Por ello, también entre estas prerrogativas que le da la Constitución en sus disposiciones generales al presidente de la República están: dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de tregua, paz, amistad, alianzas ofensivas y defensivas, neutralidad, comercio, debiendo proceder a la aprobación del Congreso para su ratificación. Nombrar con acuerdo del Congreso de Gobierno los ministros plenipotenciarios, enviados y cualquier otro agente diplomático, así como cónsules, vicecónsules y agentes consulares. Nosotros aquí pero muy nítido, vemos fundamentalmente que estos principios y normas fueron creados con el objeto de que fueran interpretados de una manera muy particular por el gobierno de José Antonio Páez, quien a su vez, como les acabo de decir, estaba reconocido por las demás naciones y en especial frente a Colombia. Pero frente a Colombia, Páez tenía como una especial visión, ya que lo veía como una amenaza de invasión, lo que lo llevaba a mantener una constante preocupación de que un movimiento separatista, todo este movimiento separatista pudiera traer una reacción. Por eso la Constitución tenía estos principios administrativos que además estaban contemplados en todas las constituciones modernas del momento. Nosotros en este momento en la diplomacia venezolana vemos principalmente el momento histórico que vivía Venezuela, que en el ámbito interno el eje político era José Antonio Páez. Sin embargo, había una extensa rivalidad entre caudillos militares que habían surgido en los momentos más críticos de la independencia y que por intereses personales entraban en desacuerdo con el proceso de separación, y ellos a su vez van a constituir un conjunto de acciones de los partidarios de la Unión, y que va a permanecer en este periodo como un eje perturbador de la estabilidad de este gobierno que se inicia en 1830. Durante este periodo, Páez se va a ver obligado a someter por la fuerza y las armas a más de uno de estos bandos. Que al consolidarse el proceso venezolano, va a ser el partido militarista el que irá copando la escena. Pero generalmente Venezuela
se caracteriza por ser un país en el cual nuestros máximos dirigentes en diversas fases de nuestra historia han sido militares. Lo vamos a ver en el siglo XIX y lo vamos a ver en el siglo XX y en el siglo XXI. Vamos a ver entonces, a su vez, cuál va a ser el marco internacional. En el marco internacional vamos a ver algo muy característico, que es que encontraremos una Europa sacudida por los movimientos revolucionarios que promueven la pujante burguesía del viejo continente. Lo que les decía en la clase pasada, que la burguesía es un movimiento que nace a finales del siglo XVIII y que en el siglo XIX va a estar en su máximo auge. Entonces, esta llama revolucionaria se extenderá rápidamente a Francia, Italia, Bélgica, Polonia y Alemania, lo que va a provocar a su vez un pánico en las monarquías absolutistas que van a reactivarse en torno a lo que nosotros conocemos como la Santa Alianza entre Rusia, Prusia y Austria. Parte de Europa y Rusia, Prusia y Austria. Nosotros conocemos históricamente como la Santa Alianza, que de santa no tenía nada. Va a haber a su vez como el fracaso de los movimientos revolucionarios fortalecerá una alianza conservadora en Europa, la cual va a obligar a las monarquías liberales de Francia y Gran Bretaña al establecimiento de un eje para restablecer el equilibrio del sistema que nosotros hoy por hoy conocemos como el sistema mundo. Este entendimiento se había iniciado desde 1830 sobre las cuestiones de España, Portugal, Grecia y Bélgica. Y este movimiento culminará con la conformación de la Cuádruple Alianza en 1834 entre Francia, Inglaterra, España y Portugal. Estos esfuerzos que se desencadenan con el desarrollo de los acontecimientos entre España y Portugal a finales de 1834 y el viraje de la política de Luis Felipe hacia la tendencia conservadora marcará el inicio de un rompimiento del acercamiento franco-inglés. ¿Por qué les digo esto? La profesora se fue para Europa. No me fui para Europa. Lo que sucede es que nosotros estamos ahorita en este primer punto, que es el reconocimiento soberano. Y ese va a ser un punto crucial en nuestra historia política y diplomática. ¿Por qué razón? Porque España va a ser un factor sumamente importante en este momento para nuestra política exterior, ya que se sumará a nuestra crítica situación económica por la guerra de sucesión desatada tras la muerte de Fernando VII en 1833, dando paso a un inestable régimen liberal con apoyo anglo. Todo ese panorama tan complejo que se estaba viviendo en Europa, nosotros vemos en nuestra América hechos resaltantes como los planes anexionistas de la Unión Norteamericana sobre Texas y las costas y tierras internas del Pacífico, además de buscar ventajas comerciales en los nuevos estados americanos. Igualmente destaca en este momento histórico el proceso de separación de lo que era la República de Colombia. Entonces vemos que bajo este panorama mundial y regional, la política exterior venezolana registrará aspectos resaltantes que vamos a ver a continuación.